tema de los efectos en el desarrollo del niño, cuando es un niño que sufre o presencia violencia doméstica, partimos de que la violencia se da para el niño en un ambiente de terror y de desprotección. Hay permanentemente miedo y tensión, y esto genera un clima de mucha indefensión y de inseguridad para el niño, ¿no? Lo tiene efectos o síntomas que el niño desarrolla, que son, bueno, muchas veces hay memorias del evento, puede tener pesadillas o insomnio o irritabilidad. Muchas veces son niños a los que les cuesta vincularse socialmente o que tienen problemas de aprendizaje, de concentración, o que pueden estar en un estado de alerta permanente, ¿no? Muchas veces nos podemos dar cuenta de que son niños que vivieron o fueron testigos de violencia porque tienen regresiones o porque tienen malos hábitos alimenticios también, o son niños que se van aislando. Muchas veces también son niños que desarrollan, por ejemplo, ante la situación violenta, una reacción de obediencia extrema, ¿no? Para protegerse de lo que saben que los puede poner en riesgo. O son niños que pueden reproducir la violencia en sus relaciones, con pares, en el ambiente escolar, con sus hermanos, ya sea ejerciéndola ellos o siendo receptores en la escuela, ¿no? A veces son niños que están en más riesgo de sufrir bullying o situaciones de ponerse en situaciones conflictivas en donde ellos reciben otra vez la violencia que viven en sus casas. Hay síntomas físicos también, que a veces también nos dan como la señal de que el niño puede estar viviendo violencia o abuso. Dolores de cabeza o dolores de estómago, niños que sufren a lo mejor enuresis nocturnas, depresión, que están muy ansiosos o nerviosos, o pueden ser niños enfermizos o incluso de bajo peso, porque hoy en día también hay muchos estudios de los efectos, y ahorita voy a hablar de eso, de los efectos en el cerebro y en el desarrollo de los niños, en donde esto afecta muchas otras áreas, ¿no? No solo del cerebro, sino de su desarrollo. Entonces, niños que a lo mejor no solo no se desarrollan a un nivel emocional, sino incluso físico, que no crecen, que no ganan peso, o porque también muchas veces sus hábitos alimenticios o hasta la señal de tener hambre, por ejemplo, puede verse afectada, y eso tiene otros efectos. Hay muchos estudios hoy en día en la neurociencia que hablan y que han estudiado esto, ¿no? Como los efectos de la negligencia, de la violencia y del abuso en el desarrollo de los niños. Y parten de que evidentemente el cerebro es más maleable cuando los niños están en desarrollo, y todas estas imágenes, vivencias, tienen un efecto que puede ser incluso duradero a lo largo de toda la vida, ¿no? Hoy en día también se ha visto que niños que son a lo mejor etiquetados o diagnosticados con trastornos como déficit de atención, como problemas de aprendizaje, problemas de desarrollo y otro tipo de patologías como la esquizofrenia y más, no necesariamente las ligan con que pueden ser niños que vivieron situaciones traumáticas o violencia, ¿no? Entonces, que es muy importante por eso poder observar e entrevistar y realmente averiguar en qué contexto están creciendo estos niños antes de dar un diagnóstico de una patología. Porque, bueno, la experiencia que los niños viven en esos años de desarrollo son formativas, ¿no? No solo a nivel, desarrollo personal, sino también en cómo aprenden y qué capacidades desarrollan para vincularse con otras personas, ¿no? Entonces, hay muchos daños que pueden ser daños a largo plazo, y que tienen efectos profundos y duraderos en el desarrollo y en el desempeño de estas personas, ¿no? El miedo, por ejemplo, ¿no? Hay muchos otros estudios que dicen que el miedo afecta todas las áreas del cerebro, ¿no? Y la forma, e incluso las funciones cerebrales. Entonces se ha averiguado y se ha observado con estudios en laboratorio y luego con entrevistas y trabajo con los niños, es que hay secciones del cerebro que se desconectan y se pierde, por ejemplo, cuando uno tiene miedo, en ese momento se pierde la capacidad de sentir hambre, de planear, de hablar, de pensar, y entra uno en estado de alerta. Eso es como lo que pasa en el cerebro mientras uno está en una experiencia fuerte de miedo, de violencia. Ahora,
cuando uno ve si esta es una situación recurrente, ¿no? Que un niño vive con frecuencia en su entorno familiar o escolar incluso, ¿qué efectos puede tener como a largo plazo que esto pase constantemente en el cerebro, ¿no? Entonces surgen cambios crónicos y que a veces pueden ser permanentes. Y muchas veces son entonces sí reacciones impulsivas, formas agresivas de reaccionar y a veces como incapacidad de ser reflexivos ante la realidad, ¿no? Porque son niños que desarrollan este estado de alerta de una forma poco, pues sí, más bien común para poder defenderse y enfrentar la situación que les toca vivir, ¿no? Evidentemente, cuando un niño está en desarrollo, somos los adultos y los cuidadores quienes les proveemos a ellos un lineamiento de cómo se vincula uno, ¿no? Hablábamos que para ellos cuando el afecto viene vinculado con violencia, esa es la referencia que ellos tienen. Entonces, si es un niño que recibe atenciones inconsistentes, disruptivas, abusivas, negligentes o violentas, se pueden llegar a alterar áreas en el cerebro que controlan la empatía, por ejemplo, ¿no? La capacidad de ellos de vincularse de forma sana. Lo que a veces los hace, por ejemplo, niños que se sienten inadecuados socialmente o que son solitarios o incluso que son incapaces de vincularse, ¿no? Entonces puede llegar un niño al cual le dan un diagnóstico de que tiene quizá, no sé, Asperger o algún grado de autismo y es simplemente que tampoco tuvo, o sea que como defensa es un niño que aprende a no relacionarse con los demás porque cualquier relación puede implicar riesgo, vulnerabilidad, etcétera. También afecta la capacidad como de autonomía, de tomar decisiones, de elegir, problemas de atención y de concentración, ¿no? Bueno, ya lo había dicho, pero es como esto asociado a cosas, o sea, como alteraciones que sufre el cerebro en desarrollo cuando tiene que estar lidiando con situaciones de riesgo, ¿no? Hay otro tema que es el tema de la disociación, que es como ya en un estado de miedo permanente, de una alerta fuerte. La gente que ha sido víctima de estas situaciones habla de una capacidad como defensiva del cerebro de poder como retirarse de la realidad, ¿no? Entonces el cerebro libera sustancias que son como parecidas a los opiáceos, que anestesian el dolor, el miedo, la vivencia en ese momento, pero que de vuelta, cuando es una situación permanente en la vida de alguien, se convierte ya en un recurso, ¿no? Entonces, son niños que, por ejemplo, son como estos niños que están muy ausentes, porque claro, tienen esta posibilidad de disociarse de la realidad como un mecanismo de defensa, pero que después se convierte en una constante en sus conductas, ¿no? Entonces, si esta disociación ocurre con frecuencia, hay cambio en los sistemas neuronales y son niños que pueden hacerse también a lo mejor muy hipersensibles o hiperreactivos y bueno, pues que claramente tienen problemas a largo plazo, ¿no? En su comportamiento, pero también en las relaciones interpersonales. Hablando de los síntomas como más específico en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que adolescentes que han sido víctimas de violencia, bueno, son jóvenes que tienden a reproducir estas relaciones de agresión o de abuso en el noviazgo, que pueden tener problemas escolares o disertar, que pueden abusar que el tema de las adicciones, por ejemplo, es un tema mucho más común en los jóvenes que de niños o fueron víctimas o testigos de abuso, porque se da esto mismo que sucede con la disociación, que prefieren como anestesiar, calmar esta sensación de ansiedad permanente, problemas de aislamiento o de baja autoestima. Y luego ahora hay bueno, no es de ahora, pero es uno de los síntomas más comunes en los adolescentes, es el tema de la autoagresión o automutilación, ¿no? Y existe otra vez todo este estudio de cómo está muy ligado a esto que hablaba antes de la disociación, porque cuando los niños se generan, o los jóvenes se generan un dolor,
se liberan estas sustancias otra vez que son como opiáceos que anestesian la ansiedad, y entonces es como una forma de disociarse automática y de transportarse a un lugar donde lidiar con la ansiedad es posible, ¿no? Como este mecanismo automático que genera el cerebro al producir esas sustancias por el dolor físico, pero entonces para ellos es algo que genera mucho alivio, ¿no? Entonces muchas veces uno ve y reconoce en estos jóvenes que se generan daño y que están permanentemente poniéndose en situaciones de riesgo vulnerables, como una salida o como una respuesta para ellos de no lidiar como con la ansiedad que les genera pues, o recordar o revivir o estar en riesgo de que se detone otra vez la vivencia. No tiene que ser un evento traumático, sino el hecho de que sea recurrente, frecuente y sistematizado es lo que genera esta respuesta como un mecanismo que se instala en la forma de responder, ¿no? Y otro de los factores que puede ser también una señal de haber sido receptor o testigo es que muchos jóvenes lo reproducen en pandillas o en bandas o viviendo la violencia hacia afuera, ¿no? En la calle, no solo en sus relaciones de noviazgo, sino también ya aliándose como con otras formas de vivir la violencia en la calle o con sus pares.